poder. Creador, su fama eterna es, y su voz un eco sin final. Todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que un sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Oh, ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, oh, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, oh. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, oh, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo. Porque tu diseño es la generosidad y sabemos que deseas seguir manifestándola. Ahora puedes hacerlo directamente en Banco HSBC o tiendas de conveniencia como Oxxo o Farmacias Guadalajara. Saludos, Conquista. 10 de enero 2021. Muy contentos porque el próximo domingo vamos a volver a abrir el auditorio de nuestra casa. Estamos preparando todo
para que ese día podamos disfrutar esa reunión después ya de casi 10 meses o un poquito más de 10 meses en los que estuvimos cerrados. Entonces, estamos preparándonos para recibirlos con todas las medidas que debemos de tener, y esperamos contar con cada uno de ustedes. Pues prácticamente ya estamos ya pisando los primeros días del mes de enero de este nuevo año, 2021. Y como sucede la mayoría de las veces, el inicio del año nuevo, mucha gente tiene la costumbre de establecer pues sus nuevos planes, nuevos propósitos, y por lo menos se supone que en teoría esos nuevos proyectos son los que van a definir los cambios que queremos ver en el año nuevo que está comenzando. Yo creo, y esa es una opinión personal, que siempre va a ser muy bueno que podamos aprender a definir qué es lo que queremos. ¿Por qué? Porque simplemente si tú no sabes qué es lo que quieres en la vida, va a ser muy difícil que tú puedas alcanzar lo que tú quieres vivir. Si ustedes se recuerdan, el domingo pasado la pastora y yo, en el mensaje que compartimos juntos, les dimos a conocer un principio de vida que todos ustedes siempre deben de tener presente en el año 2021, pero también en todos los años que siguen. Ese principio es un principio que es una verdad que yo le llamo contundente, porque ese principio afirma algo. Dice que cuando Dios habla, lo que Dios dice, Dios siempre, di conmigo, siempre lo cumple. Y entonces, como les acabo de decir, generalmente cuando inicia el año, normalmente nos enfocamos a nuestros pensamientos en todo lo que nosotros queremos. Por eso hoy quiero comenzar mi mensaje enfocándome en algo diferente. Quiero que hoy nos enfoquemos más en lo que Dios quiere, más que enfocarme en lo que nosotros queremos. Y lo voy a repetir. En este año yo me voy a enfocar más en lo que Dios quiere, más que enfocarme en lo que yo quiero. Amén. Lo dije 2 veces para que lo recuerdes. Dios me mostró a través de una escritura qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es interesante. Ya sabemos que hay cosas que tú quieres, pero ahí sabemos también que hay cosas que Dios quiere. La pregunta es, ¿qué quiere Dios de nosotros? Bueno, Dios quiere que todos estemos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú tengas crecimiento, que tú tengas un desarrollo espiritual, un desarrollo que sea correcto, para que tú puedas alcanzar la plena madurez de Cristo, para que dejemos entonces de ser como niños que cambian con mucha facilidad su manera de pensar. Todos conocemos personas que a veces sus pensamientos son como niños, que cambian con mucha facilidad su manera de pensar. Y eso genera que esos como niños puedan ser arrastrados, literalmente arrastrados, por enseñanzas o doctrinas que no son verdaderas, porque se han dejado engañar por personas astutas que están caminando en caminos que son equivocados. El verso 15 dice la palabra que profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que esa es la cabeza del cuerpo.
Aquí ya hay una asignación. Yo tengo que crecer en todo hacia Cristo. Aquí entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la motivación que todos tenemos para congregarnos? ¿Cuál es la motivación que tú tienes para venir los domingos y congregarte en esta congregación? Y yo supongo que debe haber diferentes motivaciones que cada uno de ustedes debe tener. Y pienso que dentro de todas estas motivaciones, creo que tu motivación no debería de ser solamente congregarte únicamente para ser parte, por ejemplo, de una comunidad. Debe haber una motivación más poderosa. Yo creo que tu motivación debería ser congregarte para poder crecer y para poder madurar y ser parte de la familia de Dios. Conquista es una familia. Y como todas las familias, nosotros también tenemos que crecer y tenemos que madurar. Tenemos que crecer ¿en qué? En Cristo. Por eso es importante entender que no es lo mismo crecer en la vida cristiana que crecer en la vida en Cristo. No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Bueno, hay una razón. No es lo mismo porque la vida cristiana es una clase de vida que normalmente es definida por reglas y que esas reglas normalmente son impuestas por hombres. Hombres que han querido como marcar en los creyentes un estándar de vida, imponiendo entonces en los creyentes etiquetas que quieren definir lo que nosotros somos. El cristianismo o la vida en Cristo, escúchame, no se puede definir por etiquetas que alguien te imponga. No se puede. La vida en Cristo no se define por etiquetas. Entonces, a ti y a mí no deberíamos definirnos por una etiqueta, porque lo que nos define a nosotros como cristianos, ¿sabes qué es? Lo que define que yo soy un hijo de Dios es la nueva naturaleza que yo porto, la nueva naturaleza que tú tienes, la naturaleza divina que Dios te dio. Y además, el pacto en el que ya fuimos establecidos. Eso es lo que define que nosotros estamos en Cristo. Entonces, la naturaleza divina que tenemos no es una expresión de una etiqueta que alguien nos impuso. Es la expresión misma de la vida de Cristo que habita en nuestro corazón. Yo acabo de mencionar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es importante, porque yo comencé diciendo que normalmente comenzamos el año definiendo qué es lo que queremos nosotros. Acabo de mencionar entonces lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de ustedes, y acabo de mencionar que Dios quiere que todos vivamos en una unidad de fe. Capten esto. Dios habla de una unidad de fe. Entonces, piensa en algo. ¿Cómo va a poder alcanzar la iglesia de Cristo una unidad de fe? ¿Cómo se va a generar una unidad de fe si la iglesia del Señor ha estado más enfocada y más preocupada en imponer códigos de conducta en lugar de enfocarse en la edificación de los creyentes, en la edificación de cada uno de nosotros? Entonces, necesitamos entender que lo que nosotros necesitamos no son códigos de conducta. Lo que nosotros necesitamos es ser edificados. Eso es lo que necesitamos.
El domingo pasado, el pastor y yo compartimos con ustedes un versículo, Proverbios 16:20. ¿Qué dice ese versículo? Lo estuvimos leyendo el domingo pasado, pero te lo voy a recordar. Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Si tú lo lees en la Nueva Versión Internacional, esta versión dice así: el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Amén. Ahora, voy a conectar esto que estoy diciendo con una historia. ¿Se acuerdan de José el Soñador? José el Soñador, desde su juventud, él se dio cuenta del don que tenía. Pero a través de los años, José el Soñador pasó un proceso complicado en su vida, en donde tuvo que enfrentar, como muchas veces nos pasa a nosotros, muchas circunstancias difíciles. José tenía entendimiento de su don y tenía entendimiento de su llamado. Y él tuvo que crecer y tuvo que madurar. ¿Y sabes qué? Su carácter fue moldeado. ¿A qué punto? Bueno, al punto en esa expresión de carácter que él pasó de ser un hermano soberbio a ser después un hermano piadoso. El entendimiento que tuvo José tenía entendimiento de su llamado. Y eso desarrolló en él un nivel de madurez que lo hizo ser fuerte en medio de la tentación. Y eso fue precisamente lo que distinguió a José delante del faraón. Y aquí hago una observación. Muchos de ustedes tienen el don, pero no todos tienen el carácter. Y cuando hay don y no hay carácter, es muy fácil que la gente pueda ser seducida por las tentaciones. ¡Wow! Está fuerte. Pero así es. José tenía entendimiento de aquel que lo había llamado. Por eso cuando José estuvo preso en la cárcel, él fue acusado de una falsa violación. La Escritura dice que José sabía que Dios estaba con él. Así dice la Escritura. Porque Dios nunca dejó de mostrarle a José su amor. ¿Y sabes algo? Eso fue lo que hizo que José tuviera el favor y la confianza del guardián de la cárcel. Vean algo, en esa historia, un día el faraón soñó con 7 vacas hermosas y gordas. Pero en el mismo sueño, faraón vio otras 7 vacas, pero eran feas y flacas. Y José interpretó a faraón lo que nadie le había podido interpretar. Eso hizo que faraón le dijera a José, y faraón le dijo: Dios te reveló todas las cosas, y no hay nadie más competente y sabio que tú. Por eso te quedarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo, dijo faraón, tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. ¡Wow! Fíjate a dónde nos lleva el entendimiento de nuestro llamado. Después de este discurso, faraón se quitó su anillo oficial, se lo pone a José, lo vistieron con ropas, dice que de lino fino, le pusieron un collar de oro y después dice que José fue subido a un carro que era reservado solamente para el que era el segundo en autoridad. Y faraón, ¿sabes qué ordenó? Ordenó que todos, cuando vieran ese carro, gritaran: abran paso porque va a pasar José. Y así fue como faraón después puso a José al frente de todas sus tierras. Y aquí
Vuelvo a retomar el principio que les estuvimos hablando la semana pasada y la estoy recordando hoy. Cuando Dios habla, lo que Dios dice, Dios lo cumple. Escucha, un día Dios le dijo a Jacob: tendrás muchos hijos y tendrás muchos descendientes, y de ti va a salir una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrá reyes. Y ahí estaba José. Jacob recibió de parte de Dios, escucha, esta parte es importante que la entiendas. Jacob recibe de parte de Dios, como también tú has recibido de parte de Dios una palabra, recibió una buena noticia. Pero también Jacob recibió de parte de sus hijos una mala noticia. Los hijos le hicieron llegar a su padre una túnica de colores llena de sangre. Y Jacob pensó que su hijo había sido devorado por animales salvajes. La Escritura dice que Jacob lloró por la muerte de su hijo, pero ¿sabes algo? Su hijo no estaba muerto, estaba siendo preparado. Muchas veces se van a tener que enfrentar situaciones difíciles en la vida que yo diría que son a veces sucesos inexplicables. Y en muchos casos, inclusive muchos de ustedes, escucha, muchos de ustedes van a llegar al punto de pensar que ya nada se puede hacer. Por eso aquí hemos insistido que nunca se les olvide que cuando Dios habla, lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y de eso da testimonio José y Jacob, su padre. Retomo algo que también mencionamos el domingo pasado y lo acabo de mencionar. Proverbios 16:20. Dice, y lo acabamos de ver, que el que atiende la palabra prospera. Así dice. Yo quiero decirte algo, Iglesia Conquista. 2021 para los entendidos, no va a ser un año difícil. 2021 para los entendidos va a ser un año de avance y de prosperidad, en donde ustedes van a hacer y van a tener lo que Dios ha preparado para ustedes, que ustedes nunca han podido alcanzar. Por eso, yo creo que si todos los pastores, este es como el anhelo del corazón de Dios y también el anhelo de mi corazón. Si todos los pastores estuviéramos edificando con la verdad a esos millones de creyentes que hay en todo el mundo, ¿sabes qué? El mundo no estaría gobernado por el diablo. El mundo estaría gobernado por Cristo a través de los hijos de Dios. 2021 es el año en donde muchos de ustedes van a tener que romper sus viejos esquemas y en donde también van a tener que dejar atrás todo aquello que los estaba deteniendo. Amén. Ahora, lo que les quiero decir es que van a tener que ir por un bote de la basura y van a tener que tirar a la basura todos los pretextos que antes tenían para que ahora esos pretextos que ya van a ir a la basura ya no les impidan, por ejemplo, congregarse, por ejemplo, ser parte de formación de vida o, por ejemplo, servir. Que no les impida a ustedes seguir desarrollándose en la palabra. ¿Por qué? Porque ustedes ya entendieron que ustedes necesitan continuar en la edificación que Dios comenzó ya con tu vida. El mundo ha dicho que 2021 va a ser un año difícil.
Entonces, si tú no te quieres quedar atrapado en esta opinión, lo que vas a tener que hacer es para empezar, dejar de escuchar malas noticias, malos comentarios. Y necesitas entonces enfocarte en escuchar solamente la verdad. Yo opino, es mi opinión, que es bueno que estemos informados, pero no es bueno que nos sobrecarguemos de información. La sobrecarga de información, sobre todo en el tema de este virus, la sobrecarga de información, hay personas que saben más del virus que los mismos científicos. Lo único que puede edificar en la vida de la gente la sobreinformación es sembrar el miedo y el temor. ¿Y sabes qué sucede? Se destruye la fe que uno tenga. Eso es lo que está haciendo el miedo y el temor, destruyendo fe. Por eso necesitamos entender que necesitamos atender más a la palabra que atender a las malas noticias. Y aquí quiero que entiendan lo que es atender. ¿Qué significa atender? Bueno, atender significa que yo organizo mi tiempo y que yo le doy prioridad a lo que necesito atender. Les pongo un ejemplo que va a ser muy fácil que me lo puedan entender. Un doctor, un buen doctor, no atiende a sus pacientes cuando se acuerda o cuando puede. Un doctor atiende a sus pacientes conforme los va ordenando en una agenda. Y a cada persona que tiene programada para atender, les da un tiempo para poder atenderlos bien. Eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra. Porque a la palabra no la podemos atender cuando nos acordamos o cuando podemos. La palabra la tenemos que atender cuando decidimos ordenar el tiempo para poder atenderla. Y eso comienza con una decisión. Y son de las buenas decisiones que tú vas a ir tomando en este 2021. Cuando un médico, cuando un doctor atiende bien a sus pacientes, ¿saben qué pasa? El médico prospera. Pues así también es exactamente lo mismo con nosotros. Es lo mismo que sucede cuando nosotros atendemos a la palabra. Prosperamos. Prosperamos. Y por prosperar no me refiero solo a hablar del tema de recursos financieros. Me refiero a prosperar en nuestra edificación para alcanzar la plena madurez a la estatura de Cristo, que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que llegar a esa plena madurez a la estatura de Cristo y no quedarnos a la estatura del viejo hombre. Nosotros como pastores, Rosalba y yo, pastores de esta casa ministerial, tenemos una meta: llevar a conquista la madurez corporativa del cuerpo de Cristo por medio de la madurez individual de cada uno de ustedes. Esa es nuestra meta para el 2021, que más personas maduren en forma individual para que todos juntos maduremos entonces como cuerpo, porque recuerda que solo el árbol que es maduro es el que tiene la capacidad para dar fruto. Escucha lo que te voy a decir. Si nosotros como pastores no estuviéramos enfocados
en llegar a ser una iglesia madura, yo les aseguro que muchos creyentes se quedarían estancados en el proceso. Si nuestra meta no fuera ser una iglesia madura, estaríamos estancados y por todos lados se vería en la congregación señales claras de la inmadurez. Veríamos bebés espirituales por todos lados. Dios en su eterna sabiduría, el Señor constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para que entre todos estos ministerios se pudiera llevar a la iglesia de Cristo a la madurez corporativa en Cristo, para que nadie de manera individual pueda ser llevado por cualquier viento de doctrina. Esa es la importancia de madurar, que no seas robado. El domingo pasado, la pastora y yo mencionamos dos cosas importantes que la hemos estado repitiendo. Atender la palabra era una cosa importante, pero mencionamos también otra: entrar al reposo de Dios. Quiere decir que si ustedes quieren crecer, y yo creo que sí quieren, y si quieren desarrollarse en la vida de Cristo, necesitan hacer dos cosas: atender la palabra para madurar y seguir desarrollándose en la vida de Cristo, pero también necesitan entrar al reposo del Señor. ¿Para qué? Para que la vida de ustedes manifieste entonces la gracia del Cristo que los habita y que esa gracia se exprese a través de la naturaleza divina que todos ustedes tienen. Esto que te estoy diciendo quiere decir que si no hay reposo, no hay manifestación. Y si no hay entendimiento, no hay luz. No hay luz. Y entonces, hablando del reposo de Dios, les voy a contar otra historia. Hoy es ya de historias, gloria a Dios. Isaac un día llamó a uno de sus hijos, llamó a Jacob. Y cuando Jacob estaba delante de su padre, Isaac, su padre, primero lo bendijo y después le dio una orden. Su padre le dijo: no te cases con ninguna mujer de Canaán. Y le dice: vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Su padre le siguió diciendo: ve y que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones, y que te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que ustedes puedan poseer esta tierra donde ahora viven como extranjeros, que es la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Esta historia que les estoy contando la puedes encontrar en Génesis 28. Y en el verso número 10 dice que Jacob parte de Berseba y dice que se encaminó hacia Harán. Y cuando llegó, dice la Escritura, a un cierto lugar, dice que Jacob se detuvo porque ya era de noche. Jacob se detiene porque estaba anocheciendo. Jacob, te recuerdo, venía caminando, y cuando se hizo de noche, obviamente se detuvo a descansar. La Escritura dice que Jacob tomó una piedra, la acomoda en el suelo y dice que Jacob la usó como almohada. ¡Wow! Y Jacob se acostó a dormir en ese lugar. La Biblia, cuando uno escucha esto, nos damos cuenta que la Biblia
narra historias increíbles. Esta es una de estas historias increíbles. Hay muchas cosas que nos tienen que llamar la atención del contenido en esta historia. Hay muchas cosas que se pueden resaltar y que las podemos usar para edificación. Por ejemplo, algo que brinca inmediatamente es la obediencia que Jacob le tenía a su padre y que no fue la misma obediencia que, por ejemplo, tuvo Esaú, su hermano, porque Esaú tuvo como esposas varias mujeres cananeas. Isaac, el padre de Jacob, sabía que Jacob era obediente. Por eso Isaac le suelta una palabra poderosa y lo primero que hace es bendecirlo con la palabra. Y el padre le dice que iba a fructificar y que de su descendencia iban a salir muchas naciones y que todos iban a poseer la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Qué importante es bendecir a nuestros hijos. Qué importante es bendecirlos y entender que cuando soltamos sobre ellos una palabra profética, esa palabra va a poder llegar a varias generaciones. Jacob caminó y caminó y caminó, y dice la Escritura que así caminó hasta que se hizo de noche. Aquí, hablar de la noche o hablar de la oscuridad en la Biblia puede tener muchos significados. Hablar de la noche, hablar de la oscuridad. Nosotros, como somos hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios entendemos que no somos de la noche. Amén. Somos de la luz. Nosotros somos del día y no somos de la noche. Jacob, cuando vio que se hacía de noche, toma la roca. Jacob escoge la roca, la acomoda debajo de su cabeza y la usa como una almohada. Y se acostó a dormir plácidamente en ese lugar. Yo no sé ustedes, pero yo para dormir normalmente escojo una almohada que sea suave. Trato de escoger una almohada que no esté dura como piedra. Ese soy yo, no sé ustedes. Cada quien. Jacob estaba en el campo. Jacob no estaba en una recámara, estaba en el campo. Y yo me imagino que Jacob pudo escoger a lo mejor algún material más suave, por ejemplo, agarrar un montón de hojas y ponerla como forma de almohada, buscar algo más suave, buscar algo más delicado, pero lo que escogió Jacob fue lo mejor. Escogió una roca. Eso es lo que escogió Jacob, una roca. Una roca para poner su cabeza y para descansar. Jesús dijo, cualquiera pues que me oye, que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó, dice, su casa sobre la roca. Dice Mateo 7:25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y la casa no cayó, porque la casa estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. En la historia también, cuando el pueblo de Dios atraviesa el desierto, que iban camino a la tierra prometida, 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron
la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y dice, y la roca era Cristo. ¡Wow! Amén. Jacob, después de una larga jornada, al anochecer descansa sobre la roca. Jacob, literal, descansó sobre Cristo. Por eso Jesús dijo que el que oye la palabra y es hacedor, Jesús lo comparó con un hombre prudente que decide que su casa tenía que reposar sobre la roca. Y aunque vino la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon sobre la casa nunca se cayó, porque el fundamento de esta casa era Cristo. 2021 es el año en donde ustedes van a estar atentos a la palabra. Y la palabra va a seguir formando más Cristo en ustedes. Y en la medida que ustedes aprendan a descansar en la roca, ustedes van a ver que la bendición se va a manifestar en sus vidas porque han decidido descansar en Cristo. Recuerda que reposo no es un día santo a la semana. Reposo es Cristo. ¿Y sabes qué significa? Significa que Dios y su voluntad está gobernando lo que somos y lo que hacemos. Por eso cuando Dios es el que gobierna, escucha, ninguna tempestad va a poder derribar lo que tú eres. Si tú buscas el Salmo 18, el verso 2, dice: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo. Y termina diciendo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestro libertador. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestro escudo y es la fuerza de nuestra salvación. Yo estoy declarando que eso es Cristo para esta casa en medio de la pandemia. Amén. Todos fuimos llamados y escogidos por Dios para estar en su Hijo. Pero por falta de entendimiento, mucha gente, aunque tiene a Cristo, no habita en el reposo de Dios. Por eso es importante entender que la condición fundamental para que el propósito eterno de Dios se dé a conocer a través de nosotros, es necesario, subráyalo, es necesario que nuestra vida esté en modo de reposo. Amén. Modo reposo. Eso quiere decir que todo lo que camina en el propósito eterno de Dios, al mismo tiempo debe caminar en modo reposo. Porque nada que no tenga el reposo, escucha, nada que no tenga el reposo de Dios va a poder manifestar a su Hijo. Nada. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que el Hijo se manifiesta cuando Dios es el que nos gobierna. Pastor, con razón, la gente no sabe ni siquiera que soy cristiano. Pues sí, nunca ver una manifestación de Cristo en tu vida, porque no es Cristo el que gobierna. No dejen que se escape lo que les estoy diciendo, lo voy a repetir. Cristo se va a manifestar en tu vida cuando Dios es el que nos gobierna. Nunca van a ver
manifestaciones de Cristo cuando la carne es la que está gobernando. Si es carne la que gobierna, carne es lo que van a ver. Cuando la carne gobierna, lo que se manifiesta, ¿sabes qué es? La naturaleza pecaminosa. Pero cuando es Dios el que gobierna, lo que se manifiesta es la naturaleza divina. Esta es o tiene que ser la meta de todos nosotros para este año 2021. Habitar en el gobierno de Dios. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando Dios es el que gobierna, todo es prosperado. Todo es prosperado. Tomen en cuenta algo que les quiero decir. La medida de salvación que tú vas a expresar en tu vida, esa medida de salvación que se va a expresar a través de ti, es la misma medida de reposo que tú debes de tener como una realidad en tu alma. Porque precisamente es en el alma en donde necesitamos que Dios nos gobierne. Y cuando Dios es el que gobierna, siempre vamos a tener una expresión de su Hijo a través de nuestra vida. ¡Wow! Por eso muchos cristianos estaban en modo incógnito. Nadie sabía que eran cristianos. La plenitud de reposo no tiene que ver con un día de la semana, tiene que ver con un descanso, pero en la plenitud de algo que va a ser expresado de parte de Dios. El Shabbat o el sábado no es un día, es una señal de pacto. Y la palabra reposo tiene que ver directamente con el propósito eterno de Dios, como una expresión del señorío de Dios sobre todos nosotros. Amén. Por eso Dios se expresa a través de ese reposo, y la ausencia de ese reposo explica también la ausencia de una expresión gloriosa del propósito eterno de Dios. Dios creó al hombre y Dios mismo reposa. Pero, ¿cómo reposa Dios? ¿Se cansó Dios de trabajar? No, pero Dios reposa. Y ahí es donde fuimos introducidos al reposo. Dios se da a conocer, escucha, a través de instituciones divinas. Cuando estas instituciones expresan un nivel de reposo o expresan el señorío absoluto de Dios sobre ellas mismas. Una de esas instituciones divinas, es la familia. Conforme a los tipos, a las sombras, las personas y las naciones respetaban el sábado de acuerdo con su entendimiento. Por eso, cuando tú ves la Biblia, hay discordia entre cómo Jesús respetaba el sábado y cómo lo hacían los religiosos. Porque para ellos el sábado era solamente una medida del día cronológico, mientras que para Cristo es la revelación del propósito eterno de Dios. A través de este descanso, a través del señorío de Dios, el hombre descansa y reposa conforme Dios entonces gobierna y señorea. ¿Tienes un negocio?
Pon a Dios y que sea Dios el que gobierne. Tu casa es lo mismo. Y grábate muy bien lo que te voy a decir. El señorío de Dios siempre, todas las veces, trae un reposo cuando hay gobierno y cuando es Dios el que está gobernando. Iglesia Conquista 2021 para todo el mundo. 2021 dicen que es un año muy complicado, pero para nosotros 2021 va a ser un reto de fe. Eso quiere decir que no te congregues de vez en cuando, congrégate siempre. Inscríbete en formación de vida. Trata de seguirnos en todas nuestras misiones y dale un lugar especial a la palabra. Involúcrate en algún ministerio y dispone ese corazón que tú tienes para que tú puedas servir a los demás. Atiende la palabra y dale en tu vida un lugar de honor y sobre todo aprende a descansar en el reposo de Dios. ¿Para qué? Para que sea Dios el que gobierne tu vida. Señor, te doy gracias por este mensaje. 2 cosas estás marcando, Dios, y es atender la palabra y aprender a descansar cuando entramos a tu reposo. Y te doy gracias, Dios, porque a cada persona le abres el entendimiento, Señor, para que ellos puedan ver con toda claridad de qué manera están atendiendo la palabra y ver también con toda claridad en qué áreas de su vida no entraron al reposo, en qué áreas de sus vidas no eres tú el que está gobernando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia Conquista, nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo. Amén. Saludos. Les amamos. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.